Pueden empezar. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros todos. Vamos a exponer este tema, ¿no?, de artropatías asociadas a enfermedades endocrinas. Vamos a tocar más que todo algunas patologías que están directamente relacionadas o que tienen una relación importante, como es el caso de la diabetes mellitus, enfermedades de la tiroides como de la paratiroides, la relación que tiene las artropatías, como en el caso de la acromegalia, la menopausia y en el caso del embarazo también. Entonces vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Las artritis en enfermedades endocrinas y metabólicas. Vamos a comenzar con la diabetes mellitus. Siguiente, bueno, es importante decir, ¿no?, que se debe conocer las diferentes formas en que las enfermedades sistémicas pueden afectar a los músculos y a las articulaciones. En esta parte se hace referencia a 4 posiciones diferentes, como es el caso de, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad endocrina primaria y que ésta trae complicaciones en la parte reumatológica. Otra posición es que un paciente que tenga una enfermedad metabólica ya de larga data o de larga duración trae consigo complicaciones musculoesqueléticas, o al revés, ¿no?, que un problema reumático nos lleva a desarrollar un trastorno endocrino, ¿no?, como es el caso de la esclerodermia, que secundariamente esta ocasiona un hipotiroidismo. Y a su vez que el tratamiento de una enfermedad endocrina nos puede traer también, o de una enfermedad reumática nos puede traer una enfermedad endocrina, como es en el caso del síndrome de Cushing iatrogénico, ¿no?, en este caso dado por medicamentos. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya comenzando con la diabetes, es muy importante aquí hacer referencia a que todas estas enfermedades relacionadas, todas estas enfermedades reumatológicas relacionadas a la diabetes tienen un factor en común, que es la hiperglucemia prolongada va a conducir a un aumento de la glucosilación del colágeno. Como sabemos, el colágeno es muy importante en lo que vendría a ser los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, ¿no? Y si hay alteración de esta, va a conducir a enfermedades en los mismos niveles que ya mencioné. Esta glucosilación aumentada va a alterar la función como la estructura del colágeno. Y así va a ocasionar los distintos síndromes reumatológicos asociados a la diabetes, como el síndrome con limitación de movilidad articular, los síndromes de origen neurológico, los síndromes netamente musculares o netamente esqueléticos y los que alteran la densidad mineral ósea, los cuales vamos a desarrollar uno por uno en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el síndrome de mano rígida. Esta también es llamada queiroartropatía diabética y esta principalmente va a consistir en un engrosamiento de la piel, en la cual va a haber una pérdida de elasticidad de esta, la que va a causar contracturas en su flexión, tanto como en su extensión. El diagnóstico de esta enfermedad o esta patología es netamente clínico. Como vemos en las dos imágenes, generalmente se le pide, si se está sospechando de esta, se le pide al paciente que haga una de estas dos maniobras, que la primera que vemos es el signo de la oración o el signo de la plegaria, y el segundo es la prueba de mesa, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando va a haber digamos, un engrosamiento de la piel y va a haber una pérdida de elasticidad de esta, cuando le pidamos al paciente que haga este signo de oración, es decir, le pidamos que junte ambas superficies de las palmas, en la parte izquierda, en la primera imagen, en la parte izquierda, vamos a ver que el paciente no logra juntar totalmente la superficie de ambas palmas, a diferencia de la imagen de la derecha, que sí logra juntar ambas palmas totalmente. Es decir, que esta pérdida de elasticidad va a ocasionar este signo. Igualmente, en la segunda imagen, que vemos la prueba de mesa, es que le vamos a pedir al paciente que junte totalmente la superficie de la palma de la mano a la mesa. Y en la imagen derecha podemos ver que es normal, y en la imagen izquierda vemos que este engrosamiento de la piel, esta pérdida de su elasticidad, no deja, digamos, pegar totalmente la superficie de la palma, haciendo esa forma, ¿no?, que medio curva. Además de esto, el tratamiento generalmente de todas estas enfermedades reumatológicas asociadas a la diabetes tiene dos pilares, que son uno, el control glucémico y la fisioterapia, las cuales son muy importantes para, digamos, disminuir estos síntomas. Siguiente, por favor. La siguiente patología es una contractura de Dupuytren.
La palabra clave en esta patología es la fibrosis. ¿Y dónde se va a ocasionar la fibrosis? En la aponeurosis palmar, ocasionando que haya aquí, digamos, un engrosamiento nodular. Esta va a causar contracturas más que la extensión en la flexión. Aquí va a ser caracterizada por afectar principalmente al cuarto, al tercero y al segundo dedo. Lo que va a ocasionar es que va a generar un engrosamiento en la aponeurosis, generando que haya retracción de alguno de los dedos que ya mencioné, los cuales más afecta, y este como que retraído, ¿no? Hacia anterior. Aquí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con lo que vendría a ser la queiroartropatía diabética, la patología que vimos anteriormente, ya que en la queiroartropatía estos nódulos no son típicos y además suelen afectar a todos los dedos, a diferencia de esta contractura de Dupuytren, que generalmente es al cuarto cuarto y al tercer dedo principalmente. El tratamiento a este nivel es principalmente terapia física con rehabilitación y férulas. Además, se puede hacer inyección de local con corticosteroides o colagenasas que tienen un grado de recomendación B. Y en el caso de la cirugía, ¿no? Para devolver la elasticidad a esta aponeurosis palmar y disminuir los síntomas. Siguiente, por favor. Otra patología vendría a ser el dedo en gatillo, también es llamado dedo en resorte o también es llamado la tenosinovitis estenosante. Esta patología principalmente va a consistir en un engrosamiento del tendón flexor y la formación de un nódulo palpable, más o menos en zona media de los metacarpofalanges a nivel proximal, más que todo. Aquí va a haber la presencia de dolor y va a haber un bloqueo cuando una persona quiera flexionar los dedos. Si es que sospechamos de esta patología, le vamos a pedir, digamos, al paciente que, digamos, en su mano flexione y que haga flexión y extensión activamente y que en cuanto tengamos, digamos, la mano cerrada y queramos decirle que la haga extensión total, la mayoría de los dedos van a hacer su extensión normal, pero hay uno de ellos, como vemos en la imagen, que va a regresar lentamente en forma de clics hacia su posición normal. Esto se llama dedo en gatillo. El diagnóstico de esto que se va a hacer principalmente por historia clínica y su diagnóstico diferencial viene a ser las dos ya antes mencionadas, la contractura de Dupuytren y la tenosinovitis de Kervain, ¿no? Eh, el tratamiento va a ir de acuerdo a la gravedad. Si este es leve, se puede tratar con inmovilización con sindactilia o férula durante aproximadamente una semana con el uso, ¿no?, de AINES orales. Si el caso es más moderado, podríamos usar, digamos, tratamiento de primera línea, como vendría a ser, ¿no?, los AINES junto con la férula ya antes mencionada, pero más de infiltración de corticosteroides. Y en casos más graves, se va a tener que utilizar más dosis de corticosteroides y recomendablemente la cirugía. Tiene un grado de recomendación A. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con los síndromes de limitación articular, que el más frecuente relacionado a la diabetes es la capsulitis adhesiva de hombro. Clínicamente se va a presentar como un dolor, rigidez e impotencia funcional, los cuales a la exploración física vamos a ver que va a haber reducción a la movilidad articular activa y pasiva. Y también va a haber, digamos, una limitación en la rotación externa y a la abducción. Es muy importante aquí hacer énfasis en la fisiopatología, ya que aquí también va a haber fibrosis, la cual va a producir adherencias de las paredes de las cápsulas entre sí con el cuello anatómico del húmero, ¿no? En este caso no se hace histología, no se hace biopsia, pero si en caso la hiciéramos, podríamos encontrar la presencia de infiltrado inflamatorio crónico, la presencia de fibrosis, que puede estar ya, digamos, de moderada y extensa, y una reacción linfocitaria perivascular. En cuanto al tratamiento, en primera línea consiste en AINES, que los cuales van a estar combinados con terapia de física de movilización. Y en segundo escalón están las inyecciones intraarticulares de corticosteroides, que tienen un grado de recomendación B. Siguiente, por favor. Posteriormente está el síndrome de túnel carpiano. Este síndrome de túnel carpiano, no, como vemos, ¿no? Ya de por sí el síndrome de túnel carpiano se da por la compresión del nervio mediano, pero esta compresión en este caso se va a dar por la excesiva glicosilación, que va a disminuir los niveles, va a alterar
la estructura del colágeno y va a hacer que este ligamento carpiano transverso que vemos ahí sea más duro y menos elástico y por lo tanto va a generar de por sí ya su estrechez. Así que esto tiene mucho que ver, digamos, en pacientes que la presenten y que paralelamente tengan diabetes mellitus. En cuanto a el tratamiento, principalmente se usa férulas, inmovilizadores de muñecas, se puede utilizar AINES, tiene un grado de recomendación C, se puede hacer, las dos que tienen recomendación de grado A son las infiltraciones locales de corticosteroides, pero ya en un caso muy severo se tendría que recurrir a lo que vendría a ser la cirugía, ¿no? Ya es como tratamiento definitivo la descompresión de este nervio mediano. Siguiente, por favor. Posteriormente tenemos la neuroartropatía de Charcot, que es un síndrome neurológico relacionado a la diabetes mellitus. Este se va a sospechar en pacientes diabéticos de larga evolución y mal control metabólico. Aquí va a haber, clínicamente va a haber presencia de una hinchazón o un edema unilateral del pie, en el cual va a caracterizarse por dos cosas, que es una deformidad o una inestabilidad a nivel de la articulación. Este puede ser crónico o agudo, ya que va a haber una repentina tumefacción. En la radiografía lo que vamos a ver puede haber tres cosas: una fragmentación, una desorganización ósea o digamos, una unión ósea a nivel generalmente del pie, de los huesos falanges del pie. Y el tratamiento de este generalmente es una y inmovilización y férulas en el pie, ¿no? Siguiente, por favor. Otro síndrome neurológico, en ese caso vendría a ser la amiotrofia diabética o polirradiculopatía lumbar. Esta enfermedad o es una de las entidades de las que he mencionado, es la más rara, ya que tiene una incidencia menor al 1%. Esta se va a manifestar por un dolor intenso agudo, la presencia de cierta paresia y lo que lo caracteriza además de este dolor agudo es la atrofia de la musculatura donde esté afectando esta patología. Como podemos ver en la primera imagen, podemos ver un músculo deltoides normal y en la siguiente imagen podemos ver un músculo deltoides totalmente atrofiado, o sea, un cierto grado de atrofia, ¿no? A igual que los músculos inferiores a este. Esta generalmente se da esta es una respuesta o una inflamación inmunomediada, en donde se va a producir una microvasculitis que va a generar una isquemia de la vasa nervorum, provocando así, digamos, la menos alimentación, ¿no? Una desmielinización hacia los músculos que esté afectando y por lo tanto va a ocasionar su atrofia en estas fibras musculares. El pronóstico generalmente es bueno. El paciente va a recuperar gradualmente la capacidad motora en un plazo de 6 a 18 meses. En cuanto al tratamiento, se trata de que este tratamiento sea conservador y se utiliza en grado de recomendación C los opioides, como en el caso de la amitriptilina y la duloxetina. Además de esto, se puede usar lo que vendría a ser la crema de capsaicina. Esta es una crema que se usa para aliviar los dolores en los músculos y articulaciones, más que todo. Y la estimulación eléctrica del nervio también tiene grado de recomendación C. Siguiente, por favor. Un síndrome esquelético netamente vendría a ser la hiperostosis esquelética idiopática difusa, que es otra patología la cual se caracteriza por la osificación proliferativa de tres cosas principalmente, de lo que vendría a ser el periósteo, de los ligamentos o los tendones. Esta patología, digamos, tiene que ser en un paciente con diabetes que ya tenga demasiada larga duración y que esté en mal control metabólico, es decir, mal control de la glucemia. Y donde va a afectar más esta patología es a nivel del esqueleto axial. Clínicamente no se va a ver como la movilidad disminuida y el mecanismo fisiopatológico de este va a estar relacionado a dos cosas, ¿no? A la glicemia prolongada de larga data y a la hiperlipidemia. Siguiente, por favor. Estas radiografías nos hace referencia, ¿no? En la primera radiografía podemos ver una cierta aumento de osificación en la altura de L5, el S1 y en la altura de L2 y L3. Y en la segunda radiografía podemos ver la osificación del ligamento longitudinal vertebral.
como se puede observar. Y es, digamos, la pieza fundamental es la osificación, o sea, de ligamentos, tendones, y que generalmente son en el esqueleto axial, como el ejemplo 2, que es en el ligamento longitudinal. Siguiente, por favor. Y hay como otro, que también es importante, síndrome esquelético, es la osteoporosis, en donde va a haber una disminución de la densidad mineral ósea, y esta se va a dar por la reducción de la formación ósea debido a un déficit de insulina. Este déficit de insulina es, como sabemos, no característico de la diabetes mellitus tipo 1, en donde va a generar disminución de la densidad mineral ósea. A diferencia de la diabetes tipo 2, que es característico que aquí haya un aumento de la densidad mineral ósea. Pero ¿qué es lo que aquí va a afectar? Va a afectar la glucotoxicidad que va a haber a este nivel en la diabetes tipo 2, por lo tanto haciendo un hueso, digamos, a nivel cortical más osteoporótico. Aquí el tratamiento, en general en todos los que hemos visto, hay dos pilares que son la fisioterapia y la normalización de la glucosa o mantener la glucosa en valores normales. Es, digamos, ambos pilares fundamentales para el tratamiento, pero ya hemos visto que existen otros. En este caso, el tratamiento para la diabetes junto con osteoporosis es la insulina o la metformina, ya que estos dos actúan como osteoprotectores, pero hay otros antidiabéticos orales, como en el caso de las glitazonas, que disminuyen la densidad mineral ósea, y esto es lo que no queremos, así que debemos evitar estos medicamentos en estos pacientes. El índice de FRAX es un índice el cual nos permite evaluar la probabilidad de fracturas por esta osteoporosis en una cierta cantidad de años, sea 2, 5, 10 años, el cual está medido mediante una escala. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un resumen de todas las artropatías relacionadas a la diabetes y a qué articulación afectan, ¿no? El síndrome de la mano rígida afectan en mayor probabilidad a las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, las contracturas de Dupuytren con mayor probabilidad los tendones flexores del cuarto y tercer dedo, los dedos en resorte generalmente afectan a los tendones flexores, la capsulitis adhesiva provoca fibrosis a nivel con mayor frecuencia a nivel de la articulación glenohumeral, es decir, en el hombro. El síndrome de canal carpiano va a afectar los cuatro primeros dedos por la compresión, ¿no?, del ligamento sobre el nervio mediano. La artropatía de Charcot, que va a ocasionar tumefacción aguda a nivel del pitobillo, generando una deformidad ósea. La hiperostosis esquelética idiopática difusa, que como vimos no va a generar la osificación de ligamentos y con mayor frecuencia va a afectar el esqueleto axial, provocando, ¿no?, así la articulación afectada de la columna. Y la osteomielitis en este caso del pie y la amiatrofia diabética puede afectar al hombro, la espalda, los muslos, afectando principalmente generando una atrofia a nivel de estos. Siguiente, por favor. Bueno, para Mira, continuar y empezar. te corto un ratito ahí. Vamos a fijar algunos conceptos en cuanto a esas artropatías, en cuanto a la diabetes, relacionadas con esta enfermedad endocrina. Por lo tanto, a ver, la diabetes mellitus está relacionada netamente a síndromes de la movilidad articular, que se ha dado básicamente a nivel de las manos y de los hombros, ¿verdad? Entonces, la queiropatía o la queiroartropatía diabética, ¿qué limita? ¿Limita la flexión y la extensión o solamente la flexión o solamente la extensión? Doctora, A la ver, Yosmara, queiroartropatía. Yosmara, Yosmara, ¿estás ahí? Doctora, disculpe. Ya. La queiroartropatía diabética, ¿qué limitaciones tiene? ¿Sabes? ¿No sabes? Pasamos otro. No, doctora, disculpe. Zaida, Zaida. Doctora, Ya, a ver, en cuanto a la diabetes mellitus existe una patología que se llama la queiroartropatía diabética que lo ha mencionado. Entonces, esta artropatía, ¿qué limitaciones de la movilidad tiene?
Doctora, en este caso es un engrosamiento de la piel y bueno, hay pérdida de la elasticidad, ¿no? Ya, Y, y y la flexión de las articulaciones. es flexión y extensión de las articulaciones, principalmente de los dedos de la mano. Ahora, ha mencionado tu compañero que existe un síndrome neurológico. A ver, ¿quién me va a responder esto? Existe un síndrome neurológico que es una de las enfermedades raras. ¿Cuál de ellas es? ¿Cuál es este síndrome neurológico en la diabetes mellitus? A ver, dame un número, Marcelo. Ah, existe dos Marcelos. Marcelo, ¿de qué puesto? David. Sí, doctora, Casi. A ver, 20, dame el número. 25, 20. doctora. A ver, 25, 2, 4, 6, 10, 20, 20. A ver. Salazar Rivera. ¿Está Grace Rivera presente? Creo que no está presente. Noeli Rodríguez. Noeli Rodríguez. Sadeli Sánchez. Sadeli Sánchez. Sadeli. Sadeli. Eso es lo que yo voy. Después están quejándose de vuestras notas, precisamente a veces, no, la teoría que se hace cualquier cosa, que no pregunta, que las graban las exposiciones, o sea, sus compañeros se esfuerzan, los doctores se esfuerzan, hacen lo mejor que puedan y después están que se quejan. Son tres personas. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Entonces, a ver, Marcelo, David, dinos cuál es la artropatía rara en esta enfermedad, en estos síndromes neurológicos que lo has mencionado. Es la miotrofia diabética o Esa es polirradiculopatía lumbar, doctora. la enfermedad, ¿no? La miotrofia diabética o polirradiculopatía lumbar. Entonces, esa es una de las enfermedades raras, ahí está todavía resaltado. Entonces, esos, hay conceptos que así tienen que fijarnos. Ahora, a ver, otra pregunta más para ver en este cuadro. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué es lo característica, qué lo caracteriza a la formación o a la tenosinovitis del flexor estenosante? A ver, ¿quién me responde? Karen. Doctora, ¿Cuál es la característica importante en el dedo en gatillo o en la tenosinovitis del flexor estenosante? ah, bueno, se va a caracterizar por nódulos palpables, doctora, y el engrosamiento que va a estar localizado en el tendón, si no me equivoco. Eso es lo que lo caracteriza, ¿no es cierto? Formación de nódulos palpables y engrosamiento que se localiza a nivel del tendón flexor o la vaina, ¿no es cierto? Y esa es la característica más importante. Muy bien. Entonces, continuamos.
Por favor, esténse atentos, ya terminamos tiroides y les voy a volver a preguntar. Y las personas que no están respondiendo de por sí ya tienen faltas. Ok, pasamos a la enfermedad de tiroides. Bueno, prosiguiendo con lo que es enfermedades relacionadas endocrinas y metabólicas, la artropatías, vamos a ver lo que es la enfermedad de la tiroides, ¿no? Vamos a comenzar con un hipotiroidismo. Para no redundar mucho, recordar que el hipotiroidismo es una TSH alta con T4 libre baja, ¿no? Y esta puede ser primario, secundario, terciario, dependiendo de donde haya la alteración. Recordar también que el hipotiroidismo, aparte de acompañarse de artropatías, ¿no? Las características del hipotiroidismo va a ser lo que es hinchazón facial, ¿no? Luego tenemos el cansancio, la letargia, la bradicardia, ¿no? Sensación de frío, así como uñas quebradizas, etcétera. Y aumento de peso, ¿no? Por el mixedema. Vamos a ver que entre las artropatías, esta va a ser poco frecuente y va a ser simétrica, ¿no? Esta se va a caracterizar por tener una tumefacción y dolor, añadido una rigidez de grandes articulaciones. ¿Y qué articulación? Más que todo, la rodilla. Pero también se asocia a las interfalángicas y metacarpofalángicas, ¿no? A la exploración vamos a ver que al palpar va a ser una sensación compacta, ¿no? Y gelatinosa, eso es característico también de esta artropatía, la cual se va a dar por un engrosamiento de lo que es la sinovial. Y cuando se hace una aspiración de líquido, ¿no? Articular, vamos a ver que no va a ser inflamatorio, sino este va a ser viscoso, con un aumento de lo que es el ácido hialurónico y cristales de lo que es el CPPD. Bueno, continuando. En cuanto a la miopatía, vamos a ver que esta puede semejar, ¿no? A la polimialgia reumática o también a la polimiositis. Y esta se va a dar de manera o una debilidad proximal. Por otro lado, una sensación de laxitud generalizada y fatiga también, ¿no? Y vamos a tener que la creatina fosfoquinasa puede estar normal o elevada. Esta se va a encontrar elevada cuando existe lo que es el acompañamiento de una rhabdomiólisis al cuadro. A la biopsia, esta puede ser normal, en ocasiones puede tener un componente inflamatorio. Hablamos nuevamente del síndrome de túnel del carpo, ¿no? Como está hablando en la patología diabética. Y vamos a ver que esta va a estar presente en el 7% de los pacientes. Y muchas veces el hipotiroidismo, ¿no? Asociado a la artropatía va a iniciar con este túnel del carpo, ¿no? Que es la manifestación inicial. Y en este caso tenemos que controlar el mixedema para evitar, ¿no? También que se siga dando el síndrome del túnel del carpo. Ahora pasamos al hipertiroidismo, ¿no? El cual vamos a ver, ¿no? Que va a caracterizarte por una protrusión ocular, ¿no? Como exoftalmos, por ejemplo, en Graves, como hemos visto. Puede haber nerviosismo, puede haber taquicardias, calor, sudoración y demás sintomatologías asociadas, ¿no? Para no repetir nuevamente. Y vamos a ver que se va a asociar, por ejemplo, a lo que es la osteopenia, ¿no? Y a la osteoporosis. Vamos a ver que estos pueden presentarse un gran problema, ¿no? Tanto en la enfermedad idiopática, de Graves, como estaba diciendo anteriormente, como en los pacientes, ¿no? Con un hipertiroidismo, perdón, iatrogénico. Vamos a ver que en la densitometría ósea, vamos a ver que después de solución de lo que es el estado de hipertiroidismo, ¿no? Con el tratamiento, va a haber resolución, eso es lo bueno, ¿no? Que hay una resolución de la osteopenia y también de la osteoporosis en este tipo de paciente con hipertiroidismo. Por otro lado está también el mixedema pretibial, el cual va a ser, ¿no? La presencia de nódulos indoloros en las áreas pretibiales, como que estamos viendo en la imagen, y vamos a ver que se va a dar esta básicamente por un acúmulo, ¿no? De ácidos hialurónicos, que en ocasiones le van a dar un aspecto brillante, ¿no? Que puede hacernos dar un diagnóstico diferencial con la esclerodermia, con la morfea, ¿no? Un tema dermatológico. Por otro lado, el color va a variar también de tonalidad, desde rosado a púrpura claro, ¿no? Que va a aparecer también un eritema nodoso. A diferencia de este último, vamos a ver que estas lesiones, lo característico también, ¿no? Que son indoloras, este tipo de lesiones a nivel pretibial. Ahora, esto se va a dar prácticamente en todos los pacientes afectados y más que todos los que ya presentan una oftalmopatía, ¿no? De Graves concomitante, como exoftalmos, como conocemos. Ahora, las lesiones son de tamaño variable, puede ir desde nódulos pequeños de 1 centímetro de diámetro hasta grandes lesiones, ¿no? Que cubren, como vemos en esta imagen de la pierna o la tibia derecha, que está ocupando gran cantidad, ¿no? Pretibial. Mientras que la izquierda, más limitado, se podría decir. En cuanto a lo que son las alteraciones de las uñas, vemos una onicolisis, ¿no? O también llamada lo que es la elevación de la uña, ¿no? Por encima del lecho unguial y en la acropaquia. Pero vamos a ver que esta acropaquia se va a caracterizar también. ¿Por qué? Porque no tiene un componente respiratorio, ¿no? O sea, no vamos a ver cianosis en este tipo de acropaquia a nivel distal de lo que son las articulaciones de las manos. Vamos a ver que esta va a formar parte habitual de lo que es el estado conocido como acropaquia tiroidea, como les decía, ¿no? Puede ir acompañado de periostitis, alrededor de lo que es la articulación, metacarpiana y una tumefacción en los tejidos blandos distales de los dedos.
Básicamente es por eso que se ve como una acropaquia, ¿no? O se le llama acropaquia tiroidea. Puede apreciarse incluso también que después de que el paciente haya recuperado su estado eutiroideo. Es como en comparación del anterior, vamos a ver que este va a tener una respuesta más larga, ¿no? A lo que es el tratamiento para que sea paciente eutiroideo. Tenemos la debilidad muscular proximal, que también, ¿no? Como hemos tenido el hipotiroidismo anteriormente, que también esta es una complicación frecuente. Y más que todo va a dar justamente los signos, o bueno, el signo de pérdida de peso en estos pacientes va a ser básicamente por la pérdida muscular, ¿no? De la masa muscular. Y también se corrige rápidamente con lo que es el tratamiento hipertiroideo, ¿no? Hipertiroideo. Por otro lado, tenemos las capsulitis adhesivas del hombro, la cual se relaciona mucho con la anterior, ¿no? Con la miopatía proximal, en lo que es la enfermedad hipertiroidea. La alteración en este caso de la capsulitis puede ser bastante insidiosa, ¿no? Y entonces vemos que va a ser difícil tratar en estos pacientes. A menudo la primera manifestación es el síndrome de hombro congelado, ¿no? También, no sé si no me equivoco, en la de diabetes, en el cual no hay un buen movimiento, ¿no? A nivel de articulación glenumeral. Este se relaciona con un gran componente de lo que es la enfermedad de Graves, en un 74-90%, y asociado a un ANA positivo, ¿no? También al hipotiroidismo, como estamos viendo acá, pero con ANA positivo, y con enfermedades reumáticas, ¿no? Con que presenten este anti-DNA. Nos vamos a lo que es la hormona paratiroidea, que hablamos del hipoparatiroidismo ahora. Vamos a ver que va a ser un trastorno donde la hormona paratiroidea o paratormona va a estar disminuida en la circulación. Este va a generar una destrucción inmunológica o extracción química, si no me equivoco. Y la mayoría de los síntomas son por hipocalcemia, ¿no? Esto es lo importante, que van a ser por hipocalcemia los síntomas. Entonces, vamos a ver que los pacientes adultos se van a caracterizar, ¿por qué? Por tener una alta densidad mineral ósea y calcificaciones ectópicas, ¿no? Vamos a ver que los niños, antes de completar su crecimiento esquelético, también pueden originar alteraciones en lo que es la tasa de crecimiento, ¿no? Pueden tener remodelado óseo y al momento del cierre epifisiario, más que todo hay alteraciones. Las manifestaciones esqueléticas más comunes del hipoparatiroidismo van a ser la osteoesclerosis, ¿no? Las cuales tienen bandas de radiodensidad en lo que son metáfisis, básicamente los huesos largos, y estas pueden apreciarse como calcificaciones subcutáneas también, ¿no? O añadidas, especialmente en donde, en dos zonas, ¿no? En las caderas y el hombro. Y eso también podríamos relacionarlo con lo que era anteriormente, ¿no? El hombro congelado, podríamos relacionarlo también a estas manifestaciones. Y estas van a ser asintomáticas. Tenemos otra que es la osteodistrofia de Albrecht, ¿no? O de Albrecht, la cual va a ser una resistencia orgánica básicamente ¿qué? A la paratormona. En este caso de la osteodistrofia de Albrecht, vamos a ver que los niveles de PTH o la hormona paratiroidea van a estar elevadas, ¿no? Asociado a una hipocalcemia y una hiperfosfatemia. Aquí vamos a ver que vamos a tener un tipo 1A, ¿no? El cual va a darse por vía materna, en el cual vamos a presentar a los niños, ¿no? Básicamente calcificaciones de ligamentos periespinales, van a tener una baja estatura, un retraso mental y alteraciones óseas. Acá vemos un gráfico, ¿no? Para poder recordar de cierta manera lo que es la osteodistrofia de Albrecht, donde vemos un acortamiento, ¿no? Del cuarto y quinto dedo, articulación metacarpianas, ¿no? Vamos a ver la L, que vamos a ver de niveles bajos de lo que es el AMP cíclico, ¿no? Básicamente esto, acá, como decía en el anterior, acá, por acá abajo, dicen, ¿no? Que hay una alteración de lo que es la proteína GS, y eso va a generar que hay una disminución también de lo que es el AMP cíclico. Estos pacientes van a tener baja talla, van a tener una cara redondeada, pueden tener un pseudo un paratiroidismo tipo 1A, ¿no? La cual es el mismo fenotipo, básicamente sin alteración metabólica de calcio, como estábamos hablando aquí. La G que va a ser de gorditos, ¿no? Que los pueden tener obesidad. Y la H de hipocalcemia, ¿no? Con una PTH alta. Eso es lo que para recordar, ¿no? Los pacientes con osteodistrofia de Albrecht van a tener un nivel de PTH alta, pero van a tener hipocalcemia y también hiperfosfatemia. Y un pseudopterium coli, ¿no? Que vamos a ver en esta imagen. Es un cuello así ensanchado, se podría decir, ¿no? Seguimos. En otras alteraciones vamos a ver la calcificación de tejidos blandos, ¿no? También como por los ganglios basales, ¿no? Articulaciones de los hombros o lo que es este tejido celular subcutáneo de las manos. Estos van a ser inducidos químicamente y va a haber una asociación, ¿no? De la debilidad muscular. Y esto va a tener una respuesta al tratamiento con vitamina D y calcio, ¿no? Va a haber una mejora.
Dentro de lo que es la enfermedad renal por depósito de cristales, también vamos a tener hiperfosfatemia por un filtrado glomerular reducido, ¿no? Y un hiperparatiroidismo secundario a estos mecanismos. Vamos a ver que en estos pacientes la gota va a ser rara y básicamente ¿en en los pacientes dializados, ¿no? Pero también se puede observar después del trasplante renal con una disminución del clearance, ¿no? De creatinina y la que para este caso es ciclosporinos, ¿no? Vamos a ver que el depósito de hidroxiapatita nos va a generar también una sinovitis aguda, ¿no? Y también una inflamación periarticular. Y los nodos subcutáneos van a ser dolorosos. Estos van a ser por calcinosis tumorales urémicas, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? De aquí. Ahora, seguimos hablando del hipoparatiroidismo. Vamos a ver que va a haber una debilidad muscular proximal, al igual que las anteriores dos patologías, que van a relacionarse, ¿no? Con el grado de hipocalcemia también del paciente. Y vamos a ver que esto es importante, que también responde al tratamiento, ¿no? Con vitamina D y calcio. Ahora, cuando hablamos del pseudo hipoparatiroidismo, vamos a ver que hay una resistencia periférica de la hormona paratiroidea, ¿no? Y lo que ya decíamos antes, que en el anterior caso de Albrecht, vemos una calcemia baja, ¿no? Y acá vemos una hipercalcemia con hiperfosfatemia. Y vamos a ver que esta hormona paratiroidea también se encuentra elevada. Va a haber pacientes con estatura corta, va a haber calcificación de los ligamentos perivertebrales y habitualmente se relaciona esta patología, ¿no? Con retraso mental. Y bueno, ya vemos también el acortamiento del cuarto metacarpiano, ¿no? Y metatarsiano anteriormente. La prevención de este tipo de patología es con restricción de fosfatos, diálisis adecuada en pacientes renales, ¿no? Y agentes quelantes de fosfatos orales. Y acá vemos por último una osteodistrofia renal, el cual está relacionado con lo que es la osteomalacia, ¿no? La osteitis fibrosa quística, la osteosclerosis, la osteoporosis y depósito de amiloide beta 2 microglobulina. Y la clínica básicamente en los pacientes es dolor de hueso, atrofia muscular, mialgias y fractura de los huesos. Ya pasando al último tema, ¿no? De tiroides, vamos a ver que el hiperparatiroidismo, perdón, vamos a ver que rara vez se van a observar manifestaciones reumáticas en los pacientes con hiperparatiroidismo. Se ha descrito también que la hiperuricemia, ¿no? La gota y la enfermedad por depósitos cristales de pirofosfato de calcio, ¿no? El CPPD, y la pseudogota se asocian básicamente a este tipo de hiperparatidismo primario. Vamos a ver que en el hiperparatiroidismo primario, básicamente de larga duración, la osteoitis fibrosa quística es la secuela más característica de este tipo de pacientes asociada a la artropatía reumatológica, ¿no? Ahora, vemos también que la cantidad excesiva de hormona paratiroidea circulante va a conducir a qué? A una mayor actividad de los osteoclastos, que a su vez producen una resorción ósea, ¿no? Acuérdense, osteoblastos construyen osteoclastos, destruyen. Vamos a ver que también que los huesos se van a debilitar, ¿no? A medida que su estructura de soporte calcifica se reemplazan con tejido fibroso. Justamente por ese mecanismo, ¿no? Los osteoclastos y posteriormente se llenan de tejido fibroso. Bueno, aquí podemos ver que la osteoitis fibrosa quística está causado, ¿no? Por un exceso de ¿qué? De la hormona paratiroidea. Por función aumentada de las glándulas paratiroideas. Recordad que estas así causan resorción ósea, ¿no? Justamente por eso vemos la osteitis. Va a haber formación de tumores parosquísticos y en la radiografía de cráneo podemos ver, ¿no? Una imagen en vidrio despulido o en sal de pimienta. En esta imagen podemos ver zonas de resorción ósea, ¿no? Quísticas. Ahora, seguimos con la osteopenia o osteoporosis, osteolisis y condrocalcinosis. Estas manifestaciones son más importantes en las enfermedades de depósito de CPPD, ¿no? La pseudogota aguda, hasta poliartritis lenta progresiva y discapacitante. Nos quiere decir, ¿no? Que van a ser estas progresivas y al último discapacitantes. Vamos a ver también que el hiperparatiroidismo secundario se asocia a las enfermedades renal avanzada, ¿no? Donde vamos a tener anomalías de los huesos y articulaciones, lo que conocemos como osteodistrofia renal. También podemos ver artritis erosiva en las manos, reabsorción ósea distal de la clavícula y erosiones en el esqueleto axial. Entre las exploraciones complementarias que se realizan los pacientes con hiperparatiroidismo, vamos a ver que los niveles séricos de calcio y de la hormona paratiroidea se encuentran elevados. Y las características radiológicas típicas se observan, ¿no? Aproximadamente en el 20% de los pacientes. Y estas pueden reducir, perdón, la masa ósea en cada uno de los pacientes. El tratamiento básicamente es quirúrgico, ¿no? La paratiroidectomía, y vamos a ver que el hiperparatiroidismo leve debe controlarse cada 6 meses, eso es importante, ¿no? Debe hacerse una buena evaluación clínica, como siempre se ha dicho, y la medición de ¿qué? Del calcio sérico y de la función renal para ver cómo puede evolucionar, ¿no? Nuestro paciente.
Luego tenemos la terapia médica también, que es el Cinacalcet, ¿no? Y vamos a ver que sin tratamiento de estos pacientes, el 30% aproximadamente cronifican. Ya. Ok, muy bien, Brian. A ver, ¿quién me quiere responder en forma voluntaria? Pero van levantando de uno en uno, no se van a alterar. A ver, ¿cuáles son las entidades o las patologías relacionadas o patologías reumáticas relacionadas, tiroideas relacionadas a artropatías? Mencione. Hay como 10 creo que ha mencionado. A ver, ¿quién empieza? Doctora, mencionó el mixedema pretibial. En caso de Mixedema enfermedad pretibial. Muy bien, es una de ellas. A ver, ¿quién más, Marcia? Muy bien. Doctora, osteopenia y osteoporosis. En el caso de hipertiroidismo también. ¿Quién me respondió? Daniela Sánchez, doctora. Daniela, muy bien, Daniela. ¿Otra patología? Doctora, la capsulitis. Yul, muy bien. Perfecto. Otra entidad, Yulisa. Yulisa, creo que quería responder. Sí, doctora, la osteodistrofia de Albrecht. Ya, muy bien. Muy bien, Yulisa. ¿Otra patología? Doctora, también síndrome del túnel de carpo. Ok. Bueno, no olvidarnos que las patologías relacionadas, en todo caso, eh, a esta, a estas patologías está la osteopenia, la osteoporosis, está el mixedema pretibial, las alteraciones a nivel de la uña que lo ha señalado como la acropaquia, la debilidad muscular proximal, las capsulitis adhesivas, muy bien, ¿no? Toditas estas enfermedades relacionadas netamente. Ahora, voy a hacer otra pregunta más. ¿Cuál es la patogenia? Ahí he hecho un cuadrito, nuestro compañero, relacionada a la osteodistrofia de Albrecht. ¿Quién me responde eso? La patogenia de la osteodistrofia de Albrecht, ¿qué es lo que lo caracteriza? Doctora, ¿es la resistencia a la PTH? Muy bien, resistencia orgánica a la paratormona, más PTH paratormona. Otro, ¿qué otra característica más? Los niveles Bien, altos Yulisa. de PTH. Karen. Los niveles altos de PTH, la hipocalcemia y también la hiperfosfatemia. Perfecto. Niveles incrementados, elevados o aumentados de la paratormona, la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Tres características importantes y la resistencia orgánica a la paratormona. Y finalmente, a ver, otra preguntita. A ver, ¿qué me acuerdo? ¿Cuál es la característica o la imagen radiológica característica de la osteitis fibrosa quística? La imagen en vidrio despullido sale en pimiento, doctora, en la radiografía. Muy bien, Lucena. Entonces, es la imagen en vidrio despulido o sal y pimienta que ahí nos ha mostrado la imagen, nuestro compañero. A ver, regresa esa imagen si lo puedes. Está más adelante. Ahí. No se olviden de esa imagen. La característica radiológica importante de la osteitis fibrosa quística es esa imagen en vidrio despulido o sal de pimienta donde está ahí bien marcadito las flechitas. Así es que no se olviden de eso. Muy bien, chicos. Continuemos entonces con acromegalia. Bien, ya, vamos a pasar a lo que es las enfermedades reumáticas relacionadas a la acromegalia. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción. La acromegalia generalmente es producida por un adenoma hipofisiario en un 95%. El 5% restante va a ser producido por una producción ectópica de hormonas de crecimiento, que podría ser por una neoplasia, y entre otras causas. ¿Cuál va a ser su diagnóstico? Su diagnóstico es hormonal, el cual se mide mediante lo que es la cuantificación elevada de lo que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1,
Y bueno, este se puede corroborar con lo que es un aumento de la hormona de crecimiento mayor a 1 nanogramo por mililitro a las 2 horas de la ingesta de glucosa de 75 gramos, ¿no? La cual es conocida como la prueba de sobrecarga de glucosa con determinación de la hormona de crecimiento. Aparte de ello, nos podríamos ayudar de lo que son las imágenes, como es la tomografía y la resonancia magnética, más que todo la resonancia magnética para hacer un seguimiento de estos pacientes. Tenemos que saber nosotros que el compromiso articular en la acromegalia es primariamente causado por el exceso de la hormona de crecimiento, la cual actúa en lo que son los osteocitos, los condrocitos y fibroblastos, los cuales van a dar un crecimiento progresivo de esto, ocasionando así un dolor articular, el cual es la causa más frecuente de morbilidad e incapacidad en estos pacientes. Esta va a emerger con lo que es la actividad y va a tener una aparición intermitente. Pero aparte de ello, hay un 20% de pacientes con acromegalia que hacen el dolor articular en reposo. Aparte de ello, puede haber lo que es una inflamación articular y rigidez en estos pacientes. Siguiente, por favor. En lo que es la patogenia, nosotros tenemos que saber que el aumento tanto de la hormona de crecimiento como así como el factor de crecimiento insulínico tipo 1 van a promover el crecimiento de los cartílagos articulares y los ligamentos periarticulares, produciendo así un engrosamiento cartilaginoso y la congestión del espacio articular. En esta fase va a ocurrir un ensanchamiento del espacio articular y periarticular con una leve hipertrofia del tejido, el cual puede ser reversible en esta etapa. Si en esta etapa nosotros controlamos los niveles de hormona de crecimiento, lo dejamos en un nivel normal, va a ser reversible esto. En cambio, de que si sigue aumentando los niveles de hormona de crecimiento, va a ocurrir una artropatía irreversible, lo cual va a ocasionar una alteración de la geometría articular con traumas intraarticulares repetitivos, los cuales van a causar una respuesta reparadora exagerada, lo cual va a dar estrechamiento de los espacios intraarticulares con osteofitosis y quistes, lo cual ocasiona un empeoramiento de la mecánica articular y bueno, nos va a decir, ¿no?, de que la artropatía relacionada a lo que es la acromegalia va a tener las características de tener un estrechamiento del espacio intraarticular con aparición de osteofitos y quistes. Siguiente, por favor. Los pacientes con acromegalia también pueden hacer lo que es el síndrome del túnel del carpiano en un 50% de los casos, la cual va a tener una aparición relativamente temprana con una distribución bilateral y la cual puede ser reversible si es que nosotros controlamos los niveles de hormona de crecimiento. Y esto se va a ocasionar por un edema del nervio mediano y una expansión del ligamento transverso del carpo y de los tejidos blandos. Aparte de ello, los pacientes con acromegalia, en un tercio de estos va a aparecer el fenómeno de Raynaud por una compresión de las arterias distales ocasionadas por la expansión de los tejidos blandos. Siguiente, por favor. Otra enfermedad relacionada a los pacientes con acromegalia es la osteoartritis prematura, la cual se va a dar cuando ya está en una etapa avanzada de la acromegalia, porque en una primera etapa la artropatía es aún no inflamatoria. Esta va a afectar principalmente a la rodilla, seguida de la columna y la cadera, ocasionada por el cartílago hipertrofiado, el cual tiene una tendencia a fisurarse y ulcerarse. En la rodilla, los ligamentos se van a elongar y van a ser muy laxos, ocasionando una discapacidad. Aparte de ello, como vemos que esto afecta a la columna y la cadera, va a haber presencia del dolor del esqueleto axial, el cual va a estar en un 50% de los pacientes, y puede ocasionar lo que es fractura vertebral, ocasionando de esta manera discapacidad. El dolor que van a presentar estos pacientes va a ser un dolor de espalda de forma sordo, difuso lumbar, el cual no se irradia a miembros inferiores y se presenta tanto en reposo y en movimiento. Aparte de ello, esta osteoartritis prematura también puede afectar a lo que son los hombros, la metacarpofalanges y las interfalanges proximales, ocasionando así debilidad muscular proximal. Siguiente, por favor. A ver, ahí nomás.
A ver, Karen, dame un número. Doctora, 32. 22 días, 20, 30. A ver, Joaquín Mesa Delgado. ¿Estás Joaquín ahí? Joaquín, Doctora, buenas tardes. Sí, presente. ¿cómo estás? A ver, en el síndrome del túnel carpiano, producido en una acromegalia, está comprometido. Alternativa A, el nervio cubital. Alternativa B, el nervio radial. Alternativa C, el nervio mediano. El nervio mediano, doctora. Me estás preguntando, me estás respondiendo. No, como respuesta, el nervio mediano, doctora. Perfecto, muy bien. No tienen que dudar. Entonces, en el síndrome del túnel carpiano, producido por una acromegalia, se compromete el nervio mediano. Está en las dos diapositivas antes. Entonces, así les va a venir en el examen teórico, en el final. Si es que tienen que repasar todo. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Ya, vamos a pasar a lo que son las enfermedades reumáticas y la menopausia. El siguiente, por favor. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Tenemos que saber que las enfermedades autoinmunes son la tercera causa de enfermedades que afecta a la población, luego del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Teniendo así la población de un 5 a 8% es la que sufre estas enfermedades autoinmunes, y de este 5 a 8%, el 78% son mujeres. Diciendo así que las mujeres tienen más riesgo que los hombres para desarrollar enfermedades autoinmunes, lo cual nos lleva a decir de que hay datos que vinculan que algunas enfermedades están relacionadas con los estadios de la menopausia. Siguiente, por favor. Tenemos que saber que las hormonas esteroideas sexuales influyen de manera positiva o negativa en el curso de las enfermedades autoinmunes, dependiendo del tipo de mecanismo autoinmune que involucre la enfermedad. Generalmente, estas están más relacionadas con la inmunidad adaptativa. Siguiente, por favor. Y en las diferentes investigaciones ya se tiene bien definido los efectos de las hormonas esteroideas femeninas. Como es así que los estrógenos son proinflamatorios, aparte de que estos son los encargados de desarrollar los caracteres sexuales de las secundarios de las mujeres, y la progesterona y las progestinas sintéticas van a ser hormonas esteroideas femeninas que son antiinflamatorias, aparte de que son importantes en la preparación final del útero para la gestación y de las mamas para la lactancia. Siguiente, por favor. En el siguiente cuadro vamos a ver lo que es la relación entre el estado reproductivo de la mujer y las enfermedades autoinmunes. En el cuadro de arriba vamos a ver principalmente cómo es que actúa la etapa reproductiva en las células B. Como podemos ver, en la etapa reproductiva hay un aumento de los estrógenos y de la progesterona, y estos estrógenos estimulan a las células B autoinmunes, lo cual va a aumentar enfermedades como son el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, la dermatitis herpetiforme, las enfermedades celíacas, la nefropatía relacionada a hemoglobina A, la tiroiditis. En cambio, en la etapa posmenopáusica, en el cuadro de abajo, en donde nos representa más que todo la relación con las células T, vamos a ver que en la etapa posmenopáusica hay una caída en lo que son los estrógenos y la progesterona. Y esta caída de estrógenos va a aumentar la autoinmunidad de las células T, así aumentando las enfermedades que son como la artritis reumatoidea, el pénfigo vulgar y el síndrome de Shock. Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar con la artritis reumatoidea y la menopausia. Para esta relación se ha buscado en este artículo que es la menopausia temprana como un factor independiente de la artritis reumatoidea. Empezamos el artículo diciéndonos de que la artritis reumatoidea ocurre más frecuente en mujeres que en hombres, lo cual nos va a sugerir que las hormonas femeninas van a jugar un papel muy importante en la patogénesis de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y llegando a la conclusión de que
las mujeres que tengan una menopausia a una edad temprana, o sea que la menopausia haya aparecido en menos de los 45 años, ha sido uno de los varios factores hormonales que se han asociado a un mayor riesgo de la artritis reumatoidea, ya que esta tiende a aumentar la actividad de la enfermedad. Y lo importante de esto es que si les va a dar una artritis reumatoidea, pero de una forma más leve. Aparte de ello, nos dice que el tabaquismo y el bajo nivel de educación formal son predictores conocidos de la menopausia precoz. Siguiente, por favor. En este artículo nos dice que las mujeres que alcanzan la menopausia después de los 55 años tienen un riesgo reducido de desarrollar la artritis reumatoidea en comparación a las mujeres que alcanzan la menopausia antes de los 45 años. Pero acá es importante resaltar que si la menopausia ha ocurrido antes de los 45 años, va a ser una artritis reumatoidea leve. En cambio, si a una paciente le da la artritis reumatoidea tras la menopausia y la menopausia le da en una edad normal, va a ser una artritis reumatoidea más severa. Aparte de ello, nos dice que la menarquia temprana, o sea que las mujeres les ha dado la primera menstruación antes de los 12 años, se ha asociado inversamente a la artritis reumatoidea. Siguiente, por favor. En el siguiente artículo nos dice de que la menopausia, los niveles de estrógenos ya están reducidos, como lo sabemos. Esto va a empeorar la artritis reumatoidea en las mujeres ya diagnosticadas por artritis reumatoidea. Y nos dicen, ¿no?, que incluso en algunas mujeres aparecen los primeros síntomas de la enfermedad durante este periodo de la menopausia. Más viendo estos dos artículos, nuestro conocimiento actual sobre el efecto de las hormonas esteroideas en el desarrollo de la artritis reumatoidea es insuficiente para proporcionar recomendaciones. Siguiente, por favor. La única recomendación que se llega a hacer es de que en la menopausia las mujeres pueden hacer osteoporosis. Y si estas ya tienen la enfermedad de artritis reumatoidea, es importante que se enfoquen en la prevención de esta osteoporosis, tanto en la etapa premenopáusica y en la menopausia. Y por ello es que tienen que hacer cosas como mantenerse dentro del peso ideal, realizar ejercicio de forma regular, tomar el sol con precaución, asegurarse de tomar calcio y vitaminas D en la dieta. Siguiente, por favor. En lo que es el lupus eritematoso y la menopausia, es importante ver acá primero los índices. Como podemos ver, el primer índice, que nos habla de la relación de mujeres y hombres de 9:1, en donde nos dice que en esta etapa se da el mayor pico de incidencia de lupus eritematoso, es en la etapa de la menarquia y la menopausia, o sea, en la edad fértil de la mujer. En comparación de que, por ejemplo, de la relación de 4:1 en la edad pediátrica y la relación de 1:1 en los niños, ¿no?, que son menores a 10 años. Aparte de ello, nos muestra de que cuando se da el primer episodio de las mujeres con lupus eritematoso sistémico, se ve valores bajos de progesterona, testosterona y estrógenos. Eso nos indica que las mujeres estarían en una fase lútea, ¿no?, en esa parte. Siguiente, por favor. Entonces se llega a decir que el inicio del lupus eritematoso se da con mayor frecuencia en los años fértiles, ¿no?, tras la menarquia y antes de la menopausia. Y bueno, se ha observado una modesta disminución de la actividad de esta enfermedad después de la menopausia natural. Siguiente, por favor. Bien. En lo que es la gota y la menopausia, sabemos que la gota es más prevalente en lo que son los hombres, ¿no? Pero la mujer, una vez que ya se le da la menopausia, o sea, las mujeres posmenopáusicas y los hombres tienen una igual relación de hacer la misma enfermedad, tienen un índice de 1:1, ¿no?, de hacer la enfermedad de la gota. Y esta se ha visto que es mayor en las mujeres que tengan ya terapia diurética o insuficiencia renal, ¿no?, independientemente de los factores de la edad. Y bueno, las características que van a darse tanto de la gota va a ser igual tanto en hombres y en mujeres. Siguiente, por favor. Bien. La osteoporosis y la menopausia. La osteoporosis tenemos que saber que es importante, ya que 1 de cada 3 mujeres van a desarrollar osteoporosis y cerca del 50% de estas mujeres mayores a 50 años van a sufrir una fractura relacionada con dicho padecimiento. La osteoporosis, bueno, se le ha clasificado como la epidemia silenciosa, ¿no? ¿Y qué es lo importante acá? Como sabemos que las mujeres
con menopausia van a hacer osteoporosis, es importante prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Sabiendo cuáles son los factores de riesgo de una mujer para hacer osteoporosis. Estos factores de riesgo de una mujer para hacer osteoporosis son los siguientes: menopausia temprana o prematura, antecedentes de familiares con osteoporosis, que la mujer haya tenido una baja estatura, tenga huesos pequeños, delgadez, tenga inactividad física, tenga una baja ingesta de calcio en la dieta, tenga antecedentes de fractura atraumáticas, tenga nuliparidad, una resección gástrica del intestino gástrica o del intestino delgado, hipertiroidismo, un tratamiento prolongado con glucocorticoides, tabaquismo o abuso de alcohol, o que en su adolescencia haya tenido amenorrea o oligomenorrea. Y bueno, o que sean atletas de muy alto rendimiento. Siguiente, por favor. En la menopausia generalmente va a ocurrir una aceleración de la pérdida ósea en aproximadamente 5 a 8 años, con una pérdida anual de 2 al 3% de hueso trabecular y una pérdida cortical del 1 al 2%. Siguiente, por favor. ¿Y por qué se causa esto? Porque la deficiencia de estrógenos va a estar asociada con la liberación de citocinas. ¿Cuáles son estas citocinas? El RANKL, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, los cuales van a conducir a un reclutamiento y estimulación de osteoclastos en la médula, y así van a ocasionar un aumento de la producción de citocinas reabsorbentes de hueso, lo cual va a contribuir a la pérdida ósea. Y es así como se relaciona la osteoporosis y la menopausia. Siguiente, por favor. Entre los signos y síntomas que tenemos de osteoporosis están la fractura en vértebras, en muñeca o en cadera, el dolor en espalda baja, dolor o sensibilidad ósea, una postura encorvada, dolor de cuello y pérdida de estatura con el tiempo. En el tratamiento de la osteoporosis, vamos a ver que consiste en reducir el riesgo de fractura y se puede usar lo que es el bifosfonatos. Pero lo más importante es la prevención. Y como ya lo dije, lo importante acá es practicar ejercicio, consumir alimentos ricos en calcio, vitamina D y evitar medicamentos esteroides. Eso es. Ya. Ok, antes de pasar a este capítulo de enfermedades reumáticas y embarazo, vamos a hacer unas 2 preguntitas. A ver. A ver, ¿qué se me ocurre? ¿Cuáles son cuáles son las características o cuáles de los estrógenos o cuál de las hormonas están relacionadas, hormonas femeninas están relacionadas con la preparación de la gestación y las mamas para la lactancia? ¿Quién me responde? Progesterona. Progesterona y progestina sintética. ¿Ok? Entonces, están relacionadas con la preparación en la gestación y las mamas para la lactancia, la progesterona y la progestina sintéticas, que siendo prácticamente las de tipo antiinflamatorias. Y las que están relacionadas con las características sexuales secundarias, ¿cuáles serían? Los estrógenos. Estrógenos, doctora. Estrógenos, muy bien. Ahora, a ver, otra pregunta. A ver, Karen, dame un número. Karen, mucho la Doctora, el 42. Lisbeth Figueroa está. Lisbeth, ¿Escucha? Ay, ¿estás presente? doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. A ver, respóndeme. En la enfermedad de la gota y menopausia, en las mujeres es mayoritariamente posmenopáusica, que está asociada a 2 entidades importantes. ¿Cuáles serían? A ver, te doy alternativas. Solo terapia hormonal o solo terapia diurética, solo terapia hormonal, insuficiencia renal
o terapia diurética e insuficiencia renal. Lisbeth. Doctora, sería la última opción. La terapia reumática, perdón, me dio la última opción, sería lo que es la terapia diurética y la insuficiencia renal. Pues son dos entidades, ¿no? Sí. La gota en las mujeres es mayoritariamente posmenopáusica y aparentemente la anterior, asociada con terapia diurética e insuficiencia renal. Muy bien. Finalmente, a ver, ¿cuáles son las citocinas relacionadas a, mencionaste de las interleucinas, relacionada a deficiencia de estrógenos? Luis Manuel Mendoza, ¿estás? Sí, doctor. El RANKL, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, doctor. Muy bien. El RANKL, la interleucina 6, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Muy bien, Luis Manuel. Están atentos entonces. Continuamos entonces. Bueno, vamos a continuar con el tema de enfermedades reumáticas y embarazo. Siguiente. Ya primero vamos a hablar acerca del embarazo y el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Se sabe que la actividad de la enfermedad está medible en 40-50% de los embarazos, ¿no? De mujeres que habían sido diagnosticadas con lupus previo a su embarazo, ¿no? Ahora, va a haber algunos factores de riesgo para la exacerbación, ¿no? Del lupus durante el embarazo, y estos serían que la paciente haya tenido una enfermedad activa entre 6 a 12 meses antes de la concepción. También de que se haya suspendido, ¿no? Algunos medicamentos útiles, por ejemplo la hidroxicloroquina, ¿no? Y un último sería que las pacientes con nefritis lúpica activa hayan tenido nefritis lúpica activa en la concepción o 6 meses previos. Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones más comunes, ¿no? de estas exacerbaciones? Primero, la nefritis lúpica, ¿no? Que el 75% de pacientes lúpicas se van a agravar durante el embarazo. En segundo lugar, tendríamos las enfermedades cutáneas, las artritis y las enfermedades hematológicas, donde vamos a tener mayor trombocitopenia. Entonces, los brotes van a ser más frecuentes en el tercer trimestre y 3 meses después del parto. ¿Esto por qué? Porque justamente en estos dos momentos vamos a tener un incremento de niveles de los estrógenos, de la prolactina y citocinas TH2, ¿no? Entonces, ¿qué son las recomendaciones que nos da este artículo? Que se tiene que dar la consejería y evaluar a todas las pacientes con lupus antes del embarazo. Y también que las pacientes con enfermedad activa que no planeen embarazarse o reciben fármacos que están contraindicados en caso de embarazo, esas pacientes necesitan que nosotros les proveamos, ¿no? Les proveamos un método anticonceptivo que sea fiable. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué efectos va a tener el lupus sobre el resultado del embarazo, ¿no? Se sabe que hay 2 a 4 veces más complicaciones frente a la población que no tiene lupus. Por ejemplo, la preeclampsia, ¿no? Que va a ser mayor en las pacientes que tienen un SAF coexistente, ¿no? Un síndrome antifosfolipídico coexistente, ¿no? Que sabemos que puede darse en las pacientes con lupus, ¿no? Con mayor frecuencia. Ahora, el aborto espontáneo va a representar en un 20%, ¿no? De los embarazos y va a haber un mayor riesgo de muerte fetal. Esto está relacionado con la mayor actividad del lupus y los anticuerpos antifosfolípidos. Y las pacientes con nefritis lúpica que ha estado activa 6 meses antes de la concepción, ellas van a tener un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo. Ahora, si tenemos actividad, ¿no? de niveles bajos de complemento o se detecta lo que es el ADN bicatenario, esto incrementa la tasa de pérdida de embarazo y del parto prematuro. Y también dentro de lo que es la morbilidad fetal, vamos a ver que va a haber un mayor, ¿no? Riesgo de crecimiento intrauterino reducido, ¿no? También un mayor riesgo de prematuridad.
De hecho, hasta el 49% de los partos van a ser prematuros. Entonces, en todo esto es importante que nosotros podamos detectar, ¿no?, los brotes de LES en el embarazo, ¿no? Y para eso van a haber algunas características clínicas que nosotros que son más confiables, ¿no?, que otras, porque no todas las que encontremos nos van a orientar bien, ¿no? Acá tenemos en este cuadro las que son confiables y las que no son confiables. Acá a la izquierda vemos de las que no podemos confiarnos, ¿no?, que no serían específicas. Por ejemplo, el eritema palmar, la alopecia, la artralgia, la anemia, la trombocitopenia, convulsiones, hipertensión, proteinuria y C4 bajo, ¿no?, del complemento. Mientras que las sí nos pueden orientar de mejor forma, más específicamente serían rash lúpico palpable, sinovitis, úlceras mucosas, leucopenia, ¿no?, apredominio linfocítico, ¿no?, linfopenia, que encontremos, ¿no?, hematíes en la orina, un nivel elevado del anti-ADN y el C3 y C4 reducidos, hablando del complemento. Entonces, estos signos sí nos pueden orientar a que la paciente está teniendo un brote de LES, ¿no?, durante el embarazo. Siguiente. Bien, ahora pasamos al síndrome antifosfolípido. Este sabemos que es más frecuente en mujeres entre 30 y 40 años, ¿no?, que aún es edad fértil, ¿no? Es un trastorno autoinmune sistémico y la característica va a ser las trombosis vasculares, ¿no?, tanto venosas como arteriales, que van a ser recurrentes. Entonces, en el embarazo la morbilidad se va a dar en presencia de lo que serían los anticuerpos antifosfolípidos que estén elevados persistentemente. También el otro anticuerpo sería la anticardiolipina, que puede estar de tipo IgG o IgM, el anticoagulante lúpico y la antibeta-glicoproteína 1, también tipo IgG o IgM. Y los tipos de síndrome antifosfolipídico, bueno, los primarios serían los que se presentan únicamente como síndrome antifosfolipídico, propiamente dicho, y los secundarios son los que aparecen en el contexto de otra enfermedad reumática, ¿no? Por ejemplo, con el lupus, que se va a asociar en el 36% de los casos, ¿no? Entonces, el 65% de los pacientes con LES, con lupus, van a dar positivo a la prueba de anticuerpos antifosfolípidos. Y de ese 65%, la mitad desarrolla trombosis y o morbilidad durante el embarazo. Entonces, recordemos que el embarazo es un estado en el cual de por sí ya hay un mayor riesgo de desarrollar lo que son las trombosis, ¿no? Entonces, más el síndrome antifosfolipídico sería un riesgo muy elevado de complicaciones trombóticas. Entonces, en estas pacientes lo que tenemos que hacer es una profilaxis, ¿no?, con las heparinas no fraccionadas o las heparinas de bajo peso molecular, más lo que sería la aspirina en bajas dosis. Y esto nos va a ayudar a que la paciente no se complique con las trombosis. Siguiente. Ahora hablemos del síndrome de Sjögren, ¿no? Este es 10 veces más frecuente en las mujeres y la incidencia máxima está cerca de la menopausia, ¿no? Y justamente es por esta incidencia que es a una edad un poco más avanzada, ¿no? No es la edad obviamente fértil de la mujer. Entonces no se tienen muchos datos sobre la ocurrencia del síndrome de Sjögren durante el embarazo, ¿no? Pero lo que se sabe es que puede haber una transmisión de anticuerpos maternos de tipo anti-RO y anti-LA durante el embarazo, y estos anticuerpos en el neonato pueden causar el síndrome de lupus neonatal, ¿no? Este síndrome se caracteriza, ¿no?, por las lesiones de lupus cutáneo transitorio, también las citopenias y manifestaciones hepáticas. Pero el problema en estos pacientes neonatos es el bloqueo cardíaco completo, ¿no?, que es principalmente que va a ser la causa de muerte en estos pacientes. Y también va a haber otras manifestaciones sistémicas, ¿no? Entonces, miren, las manifestaciones se van a resolver entre 4 a 6 meses después del nacimiento, excepto lo que va a ser el bloqueo cardíaco completo, ¿no?, que es un bloqueo, bueno, de tipo auriculoventricular. Y va a provocar la muerte en 15 a 37% de los casos por las manifestaciones cardíacas, ¿no? Y el 67% de los niños que sobrevivan, de hecho, van a requerir lo que sería la implantación, ¿no?, de marcapasos, la tercera parte antes de los 3 meses de vida. Bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones para
el síndrome de Sjögren en las madres con anticuerpos anti-ROR y anti-LA sería evaluar semanalmente, se tiene que hacer la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Después realizar ecocardiogramas seriados a partir de las 16 semanas hasta las 25 de gestación y luego con menos frecuencia. Se puede dar el tratamiento con lo que es la dexametasona, pero no debe usarse en forma profiláctica en ausencia de síntomas. Y la hidroxicloroquina durante el embarazo puede reducir la incidencia del bloqueo cardíaco completo congénito. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta en los pacientes con síndrome de Sjögren y embarazo. Siguiente, por favor. Bien, ahora la esclerosis sistémica. Sabemos que es una enfermedad autoinmune del tejido conjuntivo. Las características son la fibrosis de la piel, de los órganos internos y las alteraciones en la microvasculatura. Más en mujeres de 40 a 50 años, ¿no? Entonces existe la posibilidad de quedar embarazada después de la aparición de la enfermedad. Pero al parecer no hay una alteración muy profunda de la enfermedad durante el embarazo. El agravamiento de los síntomas, más que todo, ¿no? Estos pacientes sabemos que con esclerosis sistémica sufren de lo que es el ERGE, ¿no? Entonces esto se puede agravar durante el embarazo. Durante el embarazo también puede aparecer el ERGE natural en la mayoría de los pacientes no embarazados, sin necesidad de que tengan el esclerosis sistémica. Lo que va a mejorar durante el embarazo es el fenómeno de Raynaud, que también es característico de los pacientes con esclerosis sistémica, y la enfermedad cutánea sí no va a modificarse en gran medida, ¿no? Va a estar estable durante el embarazo. Y las manifestaciones orgánicas graves sí pueden amenazar el resultado del embarazo, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los riesgos en el embarazo? Las crisis renales, ¿no? En cualquier etapa del embarazo, las crisis renales pueden afectar al producto, ¿no? Entonces, estas se pueden manifestar como una hipertensión de inicio agudo o una insuficiencia renal progresiva. Y bueno, como esta enfermedad va a ser difícil de distinguir de lo que es una preeclampsia, ¿no? Pero los trastornos hipertensivos, incluida la preeclampsia, son más altos en los embarazos con esclerosis sistémica. Y los factores de riesgo, ¿no? Van a hacer que haya sido, la paciente haya debutado, ¿no? con esclerosis sistémica en forma temprana y que esta sea del tipo difuso. Y que la enfermedad de la piel progrese rápidamente, luego que haya estado recibiendo esteroides en dosis altas, y la hipertensión pulmonar va a causar, que también es una manifestación de la esclerosis sistémica un poco más tardía, es la que va a generar una mayor mortalidad materna, entre el 30 al 50%. Ahora, los partos prematuros, el RCI y los bebés con bajo peso al nacer son frecuentes, son más frecuentes en la esclerosis sistémica, entonces sí va a haber una afectación sistémica. Vemos entonces que va a ser más hacia el producto que hacia la madre de la afectación, ¿no? Siguiente. Con respecto a la artritis reumatoide, se sabe que esta va a afectar principalmente a las articulaciones sinoviales, produciendo una destrucción y discapacidad. Ahora bien, las mujeres, como sabemos, tienen más frecuencia, ¿no? de artritis reumatoide, pero esta va a haber una mejoría significativa durante el embarazo. Y de hecho, una proporción de los pacientes va a remitir de la enfermedad, pero también de estas pacientes que remiten, otro porcentaje va a tener la enfermedad nuevamente después del embarazo, ¿no? Un rebrote. Entonces, en la enfermedad recurrente, ¿no? Esta se va a dar de los primeros 3 a 12 meses después del parto. Y el 62% va a requerir un aumento de la terapia, ¿no? Va a necesitar mayor dosis que antes de embarazarse, inclusive, ¿no? Y la mejoría de los síntomas, ¿no? durante el embarazo, esto se va a deber principalmente a los cambios inmunológicos que se van a dar como un aumento de las citocinas de las células T helper 2 y en particular de la interleucina 10, y que va a tener efecto de los cambios hormonales. Lo que va a suceder es que va a haber un aumento de las células T reguladoras y esto justamente va a suprimir la respuesta autoinmune que está exacerbada, ¿no? en la enfermedad. Entonces la paciente va a experimentar una mejoría de sus síntomas, ¿no? Pero ¿qué va a afectar al producto del embarazo? Sería, vamos a tener una mayor incidencia de bajo peso al nacer, ¿no? Y también estas pacientes van a
tener más frecuentemente lo que son los partos por cesárea, ¿no? Siguiente. Y con respecto a la artritis psoriásica, ¿no? Se menciona que hasta un 85% de las pacientes van a mejorar sus síntomas durante el embarazo. Ojo, aquí son los síntomas articulares, ¿no? Los síntomas de la enfermedad de la piel, ¿no? La psoriasis propiamente dicha, esta no va a obtener ninguna mejoría durante el embarazo. Y luego vamos a tener recaídas postparto en el 60-80% de las pacientes entre las 2 a 12 semanas postparto, ¿no? Pero no hay evidencia de un aumento de los resultados adversos del embarazo en las mujeres con artritis psoriásica. Entonces, básicamente las manifestaciones articulares son las que van a disminuir con recurrencia después del embarazo. Siguiente. La espondilitis anquilosante, ¿no? Bueno, como esta afecta al esqueleto axial, la centesitis, ocasionalmente las articulaciones periféricas, lo que vamos a tener aquí en la paciente gestante sería el dolor de espalda inflamatorio que afecta predominantemente los hombros, ¿no? Como en todos los pacientes con espondilitis anquilosante. No va a haber una mejoría de los síntomas durante el embarazo. De hecho, la enfermedad va a permanecer alta hasta principios del segundo trimestre y solo, hasta el 70% de las pacientes van a necesitar lo que son los antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, a partir ya del tercer trimestre, la enfermedad puede disminuir, pero sin remisión completa, ¿no? Y después del parto vamos a tener un alto índice de recaídas, ¿no? Ahora, en estas pacientes vamos a ver que se realizan muchos más partos por cesárea, ¿no? Por la fibrosis, ¿no?, de las articulaciones acroiliacas. Esa puede ser una explicación, pero inclusive en estas pacientes no se excluye el parto normal, ¿no? Sino que ya se evalúa de acuerdo a la evolución en el último trimestre si este parto va a ser por cesárea. Siguiente. Y con respecto a los fármacos, durante el embarazo, los fármacos antirreumáticos, ¿no? Vamos a ver que es necesario ajustar la terapia con los medicamentos en las pacientes que planean quedar embarazadas, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar a esas pacientes si es necesario retirar los fármacos que van a ser perjudiciales, ¿no?, durante el embarazo, ¿no? Y en las que ya están embarazadas también tenemos que hacer esta evaluación para asegurar que la enfermedad materna esté inactiva y que los medicamentos sean seguros, ¿no? Ahora, la retirada de todos los medicamentos antes de la concepción, esto no se recomienda porque puede generar brotes de la enfermedad, ¿no? Y el brote de la enfermedad durante el embarazo puede ser mucho más perjudicial que incluso continuar con los medicamentos dañinos, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta. Y los medicamentos, ¿no?, que estarían contraindicados durante el embarazo, recordemos, ¿no?, cuáles son. Por ejemplo, el metrotexate, la leflunomida, la ciclofosfamida, el micofenolato, el rituximab, o los anticuerpos monoclonales, ¿no?, entre otros. Estos fármacos que estén contraindicados durante el embarazo los tenemos que recordar. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Benjamín. Entonces, a ver, ahí están la fuente bibliográfica que han desarrollado esos compañeros. Entonces, a ver, les pregunto, ¿cuáles son los factores de riesgo? A ver, mencione los factores de riesgo para la exacerbación del lupus eritematoso sistémico en el embarazo. 3 personas. A ver, Benjamín, dame un número. Sí, doctora. Benjamín, ¿me das un número? Sí, 39, doctora. 39, a ver. Yes. Yosmara Osorio. Sí, doctora, presente. A ver, Ya, menciona los uno tres, de los doctora, factores. Uno, solo uno. Ya, bueno, dentro de los factores de riesgo para la exacerbación del lupus está la enfermedad activa de 6 a 12 meses antes de la concepción. Muy bien. A ver, María José Núñez.
Doctora, podría ser también de suspensión de los medicamentos. Suspensión de medicamentos, en particular, ¿cuáles? En particular, ¿cuál de los medicamentos sería? Hidroxicloroquina, doctora. La hidroxicloroquina. Muy bien. Y a ver, aquí está Gabriela Aguada. Gabriela. Doctora, serían los pacientes con nefritis lúpica activa en la concepción o a los 6 meses previos. Muy bien. Entonces, esos son los factores de riesgo para la exacerbación, entonces, que se pueda dar a nivel del embarazo, ¿no? ¿Y por qué se incrementan o por qué se presentan o los brotes son más frecuentes a nivel del tercer trimestre o 3 meses después del parto? ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde? Mahur. No está Mahur. Adriana. Mamani Salazar. Adriana. Doctora, sí, es porque incrementan los niveles de citoquinas. Sí, ¿qué más? ¿Qué se incrementa? ¿Qué más incrementa? La prolactina también, doctora. Muy bien. ¿Y qué más? Y los estrógenos. Muy bien. Son 3 motivos por los cuales estos brotes se dan y más frecuentes en el tercer trimestre o 3 meses después del parto para que se pueda dar. Entonces, el incremento de los niveles de los estrógenos y de la prolactina y de las citoquinas, ¿no? Muy bien, perfecto, ahí está la diapositiva. Y ahí están también los factores de riesgo. A ver, otra preguntita más. ¿Cuáles son los efectos del lupus eritematoso sistémico sobre el embarazo? A ver, ahí son como 100, creo 5 o 7 factores que han mencionado. A ver, uno cada uno. Preeclampsia, doctora. Yulisa. ¿En qué grupo estás, Yulisa? Perdón, doctora. ¿En qué grupo estás? Es el último grupo, doctora. En realidad somos el primer grupo, pero vamos a rotar recién con usted. A ver, entonces, como Yulisa respondió, van a responder de su grupo. Alejandra Puelles. Alejandra Puelles. Edison está respondiendo por escrito, muerte fetal. Ya, ok. Alejandra Puelles. No está Alejandra. Rocío Ramírez. Rocío Ramírez. Presente, doctora. ¿Cuál es el otro efecto del lupus? El parto prematuro. Ya. ¿Otro? A ver, Daniela Sánchez. Sí, doctora. También hay un aumento en la tasa de pérdidas en el embarazo. Perfecto, los sabor. Carlos Serrano. Óbito fetal puede haber también, doctora. Ok, con el cero también. Entonces, no olvidarnos, está en la siguiente diapositiva de este embarazo, ¿no? Ahí están los efectos del lupus eritematoso sistémico sobre el resultado del embarazo, aborto espontáneo, preeclampsia, pacientes con nefritis lúpica activa a los 6 meses, mayor actividad de la enfermedad en combinación con niveles bajos de complemento, tienden a alta pérdida del embarazo y parto prematuro, morbilidad fetal. Entonces, en resumen, morbilidad fetal, pérdida del embarazo, parto prematuro,
nefritis lúpica, aborto espontáneo, preeclampsia, ¿no? No nos vamos a olvidar ya de esto. Y ahí están los factores confiables y los factores no confiables para el diagnóstico de lupus en el embarazo. Entonces, creo que son conceptos que no debemos olvidarnos, porque esto, por ejemplo, de los efectos de lupus eritematoso, complicaciones del lupus en el embarazo, son preguntas del MIR, del ENAM, y no se olviden nunca, ¿ya? Entonces, creo que ha sido todo un resumen de todas estas patologías endocrinas relacionadas a artropatías reumáticas, y felicitarles al grupo porque han tratado de hacer lo mejor que puedan y creo que todo ha quedado claro y preciso. Bueno, creo que con eso hemos terminado la clase teórica de hoy día y ya nos vemos en la siguiente semana. Revisen esas referencias bibliográficas que les están mostrando, compártanlo ya en su página del WhatsApp de grupo que sí tienen, de todo el curso de reumatología, porque igual se va a colgar al final ya en el aula virtual, pero ya lo pueden estar revisando. Y ya creo que la siguiente semana concluimos con la parte teórica. Ojalá sea posible, sí. Bueno, les agradezco por la atención y los chicos, por favor, traten de conectarse a la hora. Creo que no les he admitido como a 3 o 4 de vuestros compañeros, pero no pueden estar a media exposición después de 20 minutos queriendo ingresar. En la siguiente semana nos conectamos, siempre les doy un tiempo para que todos estén conectados, pero a pesar de eso siempre, no sé si se les ha olvidado o es mucha confianza, y sigan estudiando y cuídense bastante. Nos vemos el siguiente jueves, chicos. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.